pues también déjame decirte que un día como hoy, pero de 1824 tenemos la Constitución del 4 de octubre y también un día como hoy, pero de 1970 es el fallecimiento de Lázaro Cárdenas del Río. Ok, y también tenemos efemérides internacionales. Las efemérides internacionales: Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama. También tenemos Día Internacional de las Catedrales, Día Internacional de los Pronombres y Día Internacional de la Reconstrucción Mamaria. También es Día Mundial de la Dignidad y seguimos con la Semana Mundial de la Novela. Bueno, pues nuevamente aquí contigo, trabajando todo este pensamiento positivo, estando ya prácticamente en este ombligo de semana que estamos aquí pues trabajando con todo este emprendimiento. Bueno, déjame decirte que estamos trabajando este libro que se llama Técnicas rápidas de programación neurolingüística para cambiar tu vida. Y bueno, pues vamos el día de hoy ya a empezar con el tercer día. Te recuerdo que el primer día estuvimos trabajando la base del éxito y como punto número 1 es definir los datos, crear un resultado positivo y específico, establecer sus resultados en términos de habilidades, no en la falta de esta, tener un contexto, trabajar todas esas modalidades sensoriales, ir directamente hacia esos objetivos, buscar el apoyo, buscar ese análisis de riesgos que nos pueda suceder en todo nuestro medio ambiente, en nuestro entorno. Crear todas esas actividades específicas que nos van a ayudar precisamente para desarrollar nuestros proyectos, pero sobre todo un paso muy importante que nos decían, tenemos que escribir nuestras metas. Cuando nosotros ya trabajamos en todo esto, bueno, pues entonces necesitamos empezar a monitorear. Eso fue lo que vimos el día 1. El día 2 vimos cómo intensificar esos estados positivos y debilitar estados negativos, cómo callar ese diálogo interno, cómo lograr motivarnos y sobre todo aprendimos a reemplazar esos pensamientos y negativos, se puede decir, y esas emociones también con algo que este libro le llama el patrón del switch. Y el día de hoy, el día 3, vamos a estar trabajando con algo que se llama permita que los fracasos lo impulsen al éxito. Ok, permita que los fracasos lo impulsen al éxito. Bueno, pues todo esto vamos a ver el día de hoy, porque ya nada más tenemos hoy y mañana, porque déjame decirte que este viernes me voy de pinta, este viernes no voy a estar presente, así que tenemos 4 días para trabajar este libro, que son técnicas rápidas de programación neurolingüística para cambiar tu vida. Y bueno, pues mientras ponemos más detalles, te voy a dejar con esto de Bronco que se llama Dos mujeres y un camino. Bueno, pues te recuerdo que estamos aquí en Gotitas de Amor con Sonia Villanueva, la sonrisa que no se ve pero se siente. Y también déjame compartirte que también soy coach, escritora y consultora independiente de gestión y capacitación industrial en Lean Six Sigma, gestión de proyectos y liderazgo. Y así como también soy creadora y directora de Soludel Consultores y Asociados,
quién es quien está patrocinando este programa. Así que el día de hoy iniciamos con todas estas técnicas para liberar tu verdadero poder en 7 días. Y ya estamos en el día número 3, donde vamos a empezar, vamos a disfrutar aquellos fracasos. ¿Por qué? Porque estos son los que nos van a ayudar, los que nos van a impulsar a ese próximo éxito. Ok, ya estuvimos viendo en día 1 y en día 2 en cómo debemos de trabajar acerca de todos nuestros objetivos. Debemos tener bien claro, bien identificado, pero el día de ayer creo que fue un día de conocimiento infinito, le pudiéramos llamar. ¿Por qué? Porque nos enseñaron a hacer más fuerte todas esas creencias empoderadoras, perdón, todo ese pensamiento positivo nos ayudaron a hacerlo y a trabajarlo de una mejor forma, hacerlo más fuerte. Y también todas esas creencias negativas, todas esas creencias limitantes nos ayudaron y nos dieron la clave de cómo podemos minimizarlas hasta el punto de la eliminación. Ayer fue un día muy muy interesante. Bueno, pues este día vamos a ver esto que dice: permita que los fracasos lo impulsen al éxito. Para este patrón nos dice que necesitamos conocer las posiciones oculares que corresponden a los distintos sistemas de representación sensorial y nos manda a que revisemos su libro que se llama Reprograme su cerebro con programación neurolingüística. Bueno, te doy este dato porque sí es muy importante que puedas revisar este libro de reprogramación neurolingüística, pero te voy a resumir en algunos sencillos pasos. Todo este patrón sensorial, bueno, nos lleva a trabajar en una especie de meditación. Aquí me voy a apoyar con otro libro que a mí en lo particular me gusta mucho, que es el Método Silva de Control Mental de José Silva, donde te habla que nosotros debemos entrar en estados, le llaman ellos estados alfa, beta y teta. Ok, entonces cuando estás en un estado meditativo, como cuando estás a punto de dormirte, pero todavía estás en cierto nivel consciente, bueno, ahí estás en un estado ideal, se puede decir, para que puedas empezar a trabajar o para que puedas empezar a hacer como esta pequeña meditación. Ok, en palabras más sencillas, en palabras más simples, ¿cómo podemos nosotros trabajar esta representación sensorial? Bueno, yo le digo, no sé si alguna vez has visto a los niños que a veces juegan a poner los ojos en blanco, a poner los ojos al revés o los ojos de huevito cocido que le llaman. Bueno, cuando tú pones los ojos en esa posición, se podría decir como si estás viendo fijamente a la pared en un punto intermedio y esa visualización, esos ojos los subes no sé, en unos 45 grados con los ojos cerrados. Bueno, esa simple posición le da al cerebro un cambio. A esto, este autor que nos manda precisamente a este libro de Reprograme su cerebro con programación neurolingüística, bueno, es ese sistema de representación sensorial. Es ese sistema de representación sensorial donde vamos a poder trabajar las distintas formas como podemos estar colocando o poniendo en esa posición los ojos. Bueno, con esta breve explicación espero haber sido clara. Empezamos con el paso número 1. Nos dice: identifique la actitud o creencia problemática. Ok, nuevamente estamos con creencias limitantes, creencias empoderadoras, pensamiento positivo, pensamiento negativo. Esa actividad, esa actitud, ese problema que te haya causado un gran dolor o ese éxito, ese sentimiento de gozo, de satisfacción que te haya causado un gran éxito. Bueno, entonces aquí vamos a identificar por principio de cuentas esa creencia problemática. Vas a tener que elegir una actitud que te haya hecho sentir vencido,
que te haya hecho sentir fracasado. Esta actitud debería estar asociada a una dificultad para adquirir una capacidad o lograr un objetivo relacionado con esa capacidad. Ok. Por ejemplo, digamos que Sonia no está haciendo las ventas que le gustaría y siente que está fallando. ¿Ok? Bueno, entonces ella siente que no se está comunicando de forma efectiva y quizás me sienta muy decepcionada. Este ejemplo quizás la capacidad que me va a mermar a mí va a ser la comunicación efectiva. ¿Qué quiere decir? Que si yo no estoy teniendo suficientes ventas, el problema que yo tengo es comunicación efectiva. Ok, entonces el objeto que depende de esta capacidad será hacer más ventas y la creencia que generará será algo como yo no puedo vender. Ok, este es un pequeño ejemplo de cómo una situación negativa la vamos a convertir en una situación positiva. Ok. Bueno, entonces aquí vamos a empezar a trabajar precisamente esto. Dice, ahora observe la fisiología y la posición de sus ojos cuando piense en su creencia de fracaso. Ok, aquí pongo un paréntesis, es el ejemplo que te di en un principio, ¿sí? Utilice un espejo, un video o un amigo para notar estos detalles mientras representa esta idea en su mente. Nota lo que está sucediendo internamente durante la representación mental de la creencia. ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que sientes? Ok, aquí esto te lo recomiendo igual. Toma notas o toma el nombre del libro para que posteriormente lo puedas estar trabajando, porque sí es muy importante que lo empieces a trabajar estando tranquilo, estando tranquila, estando relajada, estando en un tiempo donde ese tiempo lo dediques exclusivamente para ti. Te recuerdo que aquí lo que vamos a trabajar es todos aquellos fracasos, cómo nos van a impulsar a ese éxito, ¿ok? Entonces, ese es el paso número 1. El paso número 1, ok, nuevamente te lo repito, identifica la actitud o la creencia problemática, esa actitud que te haya hecho sentirte vencido, esa actitud que te haya hecho sentirte sin esperanza o fracasado. Ok, vamos al punto número 2. Clasifica la creencia o problema según los sistemas de representación de acuerdo al movimiento de los ojos, ¿ok? Punto número 1. Use su imaginación para tomar cada una de estas representaciones sensoriales y ponerlas en la correspondiente posición ocular si es que todavía no estás aquí. Paso 2. Mire. Mueva física y conscientemente sus ojos hacia la dirección que corresponde al tiempo que pone la representación en este punto. ¿Qué quiere decir? Ok, cierra tus ojos, pero esos ojos trata de subirlos hacia el techo de tu cerebro, se puede decir. En esa parte donde de repente los niños tienen la mollerita, imagina que tus ojos los subes a esa posición. Con esa posición ya lo estamos elevando entre 40 a 45 grados la posición de los ojos, y es cuando en esa posición podemos ver esa representación, podemos ver esa imagen. Podemos ver esa imagen que tú ya hayas seleccionado, ¿ok? Para algunas personas, las que son kinestésicas, ¿ok? De falla o fracaso es tan fuerte que ponen su diálogo interno y sus otros sistemas de representación en la ubicación debajo de los ojos. El propósito de poner cada sistema de representación en su respectiva posición ocular es lograr un estado más trabajable. ¿Qué quiere decir? Tú vas a estar creando todas esas imágenes para que realmente volvamos a recrear esa sensación de fracaso que pasó en su tiempo. Crea imágenes de tu capacidad deseada y tu objetivo y ponlas en tu espacio visual. Ok.
Vámonos con el ejemplo que dimos el día de ayer. Tú estás en tu sala de cine, las butacas están vacías, tú estás exactamente sentado en el centro de todo ese espacio de cine y frente a ti está esa gran pantalla, está esa gran mente, está ese cerebro izquierdo, ese cerebro derecho, pero es tu pantalla. Esa pantalla divídela en dos. En la posición que está a la izquierda, ahí vas a poner esa sensación que te hizo sentirte mal, que te hizo sentir o esa creencia o esa actitud o esa acción o ese acontecimiento que te hizo tocar fondo. Y en la parte derecha vas a recrear lo que quieres hacer, cómo te hubiese gustado en ese momento que hubiera sucedido la acción, cómo hubiera cambiado, ¿ok? Piensa en esa capacidad frustrada y en tu objetivo fallido. Te recuerdo que debe de estar en el lado izquierdo. Crea una imagen clara de esa capacidad puesta en acción en términos de resultados positivos. Entonces, pásala a la siguiente pantalla. A esa, ya ves que tu pantalla está dividida en dos. Bueno, pásala al lado derecho, pero en términos positivos. Ya utiliza esas imágenes bonitas, pone esta imagen a la derecha, pero asegúrate de que tus ojos siempre estén arriba y a la derecha, ¿ok? La posición de los ojos, imagina ahorita, ciérralos, bueno, si vas en el carro o me estás escuchando algo, déjalo para la noche, pero siempre la posición de los ojos deben de ir en la posición en la que tú estés viendo esas representaciones, ¿ok? Bueno, entonces tienes tu representación, la imagen negativa al lado izquierdo y vas a pasarla de modo positivo al lado derecho. Cuando tú ya hayas distinguido entre las representaciones de las imágenes, la que sí es capaz, y los recuerdos del fracaso o la falla, a medida que tú te centras en esa capacidad deseada, en esa capacidad positiva, tú vas a sentir una sensación principal asociada con ella, pero sobre todo vas a identificar la intención positiva que subyace en este sentimiento. Tienes que hacer lo mismo con tu autodiálogo relacionado con esa capacidad. ¿Qué quiere decir? Le tenemos que bajar el volumen si es un autodiálogo negativo o le tenemos que subir el volumen si es un autodiálogo positivo. Porque te recuerdo que esto representa tu creencia del fracaso. Entonces, si en ese momento el diálogo negativo está insistente, está constantemente diciéndote que no se puede pasar o cambiar esa creencia negativa a una creencia positiva, bájale todo el volumen y cuando ya estés en la creencia positiva, cuando ya hayas logrado hacer ese switch, cuando ya hayas cambiado ese pensamiento de negativo a positivo, incluyendo los sentimientos y todos los diálogos internos que representen, tú te vas a dar cuenta que incluso tu estado de ánimo va a empezar a cambiar. ¿Ok? Bueno, y nos vamos al chat. Aquí nos dice Margarita, wow, he practicado el método Silva, es muy recomendable. Así es, Margarita, es un libro, como que yo le llamo, son libros de bolsillo. Y bueno, bienvenida, Merceditas, por aquí nos manda un gallito, no logro verla. No logro ver las palabras, pero bienvenidas. Bueno, pues entonces al día de hoy acabamos de ver 4 pasos muy importantes de este día 3. Nuevamente te los voy a mostrar. Paso 1. Identifica la actitud o creencia limitante. Paso 2. Clasifica la creencia problemática según los sistemas de representación de acuerdo al movimiento de sus ojos. Y paso 3. Crea imágenes de tu capacidad deseada y tu objetivo y ponla en tu espacio visual. Paso 4. Distingue entre las representaciones de la imagen capaz y los recuerdos del fracaso o falla. ¿Ok? Bueno, y con esto nos vamos a otro bloque musical. Te voy a dejar con esto que se llama Motivos.
Recuerdo que estamos aquí en Gotitas de Amor con Sonia Villanueva, la sonrisa que no se ve pero se siente. Y déjame decirte una de las frases que me encanta mucho de Napoleón Hill, cuando a veces nosotros trabajamos todo este programa o todo este contexto de programación neurolingüística, las personas hay veces que me dicen que es algo difícil o que es algo complicado porque todo requiere tiempo, esfuerzo y quizás a lo mejor también cuestiones económicas, ¿no? Pero hay una frase que me gusta mucho recordar, que te la voy a leer, nos dice, no sigue esperando, el momento correcto nunca llega. Comience desde donde está y con las herramientas que tiene ahora. En el camino vas a encontrar mejores herramientas. Ok, bueno, y con esta frase nos vamos para comenzar el día 4 de este libro que se llama Técnicas rápidas de programación neurolingüística para cambiar su vida, de este autor Steve Allen. Bueno, el día 4 lo titula Anclaje. Después de que hemos estado trabajando con toda reprogramación, le pudiéramos llamar, de mentalidad, de cómo podemos cambiar un pensamiento positivo hacia un pensamiento más reforzador, y de un pensamiento negativo, cómo poderle bajar ese volumen, cómo poder eliminarlo, cómo poderle bajar esa intensidad. Nos dice que después de que ya hemos hecho esto, después de que ya lo hemos establecido, vamos a tener que trabajar con algo que se llama anclaje. Nos dice que los creadores de este patrón llamado anclaje son Grinder y Richard Bandler. Dice que es una de las técnicas más conocidas en la programación neurolingüística y se utiliza dentro de otros patrones. El anclaje se refiere a cómo llegamos al estado deseado en el momento que queremos, o sea, cómo activarlo, cómo prenderlo cuando yo estoy en una crisis, cuando estoy en pleno tráfico, cuando estoy en una junta y se me olvida algo que ya me preparé y de repente, ¡chin!, se me apaga la computadora. Ok, ¿cómo podemos trabajar todo esto en el momento que necesitamos? Para esto, él dice que nosotros podemos conectarlo con un símbolo, pero también con un estado deseado, ¿ok? Una vez que conectemos nuestro símbolo, luego activamos el ancla para poder gatillar, para poder así como jalar del gatillo como una pistola, ¿no? El estado que nosotros necesitamos. Esto quedará más claro una vez que veamos un ejemplo. Aquí nos dice, quizás el ancla más utilizada para nivel personal es la posición de las manos, pero podemos ser creativos en la creación de los estados. El ancla se relaciona con algo llamado conductismo. El conductismo nos enseña a modificar el comportamiento. Es una colección de métodos que se utilizan incluso para entrenar animales o hacer trucos. La sorprendente de esto es que no requiere de la mente consciente para funcionar. Esto significa que opera a un nivel primitivo de nuestro sistema nervioso. Cuando un ancla se activa, se gatilla cierto estado mental, incluso nuestro cuerpo se asocia a dicho estado. El truco, como verá, consiste en asociar las anclas a los estados adecuados. En el área de modificación de comportamientos, esto se llama condicionamiento asociativo. Esto significa que la respuesta está asociada a un estímulo. La mayoría de las personas normalmente no se dan cuenta que las anclas influencian nuestros comportamientos. Por ejemplo, cuando una canción nos gatilla cierto estado mental, ¿ok? Ya sea que te ponga triste o que te ponga contento, etcétera. Bueno, pues eso es un gatillo, ¿ok?
Aquí una pregunta, ¿las anclas pueden estar en cualquier modo sensorial? Y la respuesta es sí. En la programación neurolingüística usamos anclas visuales, auditivas y kinestésicas. Las anclas kinestésicas involucran contacto o posiciones físicas. Los símbolos visuales o imágenes mentales también son convenientes. Por lo tanto, las anclas pueden ser internas o externas. Las anclas visuales externas podrían ser un anillo o un brazalete. Sin embargo, se podrían diluir, ya que normalmente miramos demasiado estos objetos sin generar el estado deseado. Así que cuando se trate de símbolos visuales, les recomiendo usar símbolos visuales internos, como por ejemplo visualizar el círculo del yin y el yang o alguna imagen que para ti tenga algún significado. Cuando uses sonidos como anclas, nuevamente te recomiendo usar sonidos internos. Puedes imaginar cualquier sonido que no se escucharía normalmente. También puedes usar una frase. Las anclas kinestésicas son especialmente poderosas cuando se encuentran en una situación en que necesitas sentirte apoyado. Puedes imaginar una mano en tu hombro, una mano que pertenece a una figura histórica que tú admires, o a papá, mamá, alguien que realmente te dé mucha fortaleza. Puedes entrelazar los dedos de forma distinta a lo que lo haces normalmente. Puedes dibujar un círculo con tus dedos, puedes tocar un punto específico de su mano, incluso puedes crear combinaciones tales como tener una frase y una posición de mano al mismo tiempo. Y otra pregunta, ¿el helado es un ancla? No. El helado, al igual que el chocolate y otros alimentos, pueden producir placer, pero esto es debido a estímulos químicos como el aumento de azúcar en la sangre. A esto se le llama respuesta no condicionada. Una verdadera ancla funciona porque está asociada con cierto estado y no porque ese estado es gatillado por causas químicas. Las personas con menos recursos tienden a abusar de los alimentos y las drogas para producir emociones y estados deseados. Otra pregunta, ¿cuánto dura un ancla? Las anclas pueden mantener su eficiencia por el resto de su vida. Mientras mejor se formen, más durará. Mientras mejor las mantenga, más durarán. Si solo usa un ancla cuando se siente mal, ésta perderá su poder para ayudarlo a sentirse bien. Una buena forma de mantener un ancla es usarlo cuando se encuentre en el estado que desea gatillar. Aprenderá a hacer esto a continuación. Bueno, déjame decirte que cuando nosotros estamos trabajando toda esta parte del condicionamiento mental, de ese enfoque, ¿qué es exactamente todo esto que nos habla el autor acerca de esa ancla? Muchas personas, como por ejemplo si se les pierden las llaves, si no encuentran el celular, si algo sucede, cuando tú quieres entrar a ese estado mental, que te lo comparto nuevamente aquí me apoyo nuevamente de este libro, el método Silva de control mental, cuando dice que tú quieres entrar a nivel alfa o estado alfa, beta o teta, depende de los estados que tú quieras entrar, pero que quieres dominar esa emoción negativa, le pudiéramos llamar así, por ejemplo, con cruzar los dedos, con oprimir el puño, con incluso con darte un pellizco. Esa es una forma en la que tú puedes anclar y en automático gatillar ese pensamiento positivo, esa sensación de alerta, esa sensación de alarma, donde tú puedes estar trabajando todo ese condicionamiento mental, ¿ok? Y también aquí te dice, o sea, lo diferencia en tres tipos, si eres visual, kinestésico o auditivo.
Si quieres generar un ancla auditiva, por ejemplo, puedes imaginar el sonido del gong, algún sonido que realmente para ti represente, el sonido de las olas del mar. Todo esto recuerda que lo vamos a tener que estar trabajando con toda nuestra mentalidad. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, escoges algún ancla física, como un anillo, una pulsera, una cadena, y de repente se pierde, o como puede suceder, bueno, pues también ahí tú te vas a perder, le vas a quitar poder. Entonces recuerda que todas estas anclas son en forma netamente mental. ¿Ok? Bueno, pues te recuerdo que estamos aquí en Gotitas de Amor con Sonia Villanueva, la sonrisa que no se ve pero se siente, y estamos trabajando todo este pensamiento positivo para que puedas desarrollar ese empoderamiento, para que puedas convertirte en esa mejor versión de ti mismo, en esa maravillosa presencia y en esa mejor persona que estás destinado a ser. Y pues sin más te dejo con el siguiente bloque musical y te dejo con los Bookies con esto que se llama El Celoso. Déjame decirte que continuamos aquí en Gotitas de Amor con Sonia Villanueva, la sonrisa que no se ve pero se siente. ¿Y qué crees? Pues vamos ya al día número 5 de este día de programación neurolingüística. Cambia tu programación neurolingüística en 7 días por este autor Steve Allen. Y en el día número 5 nos dice que tienes que revisar y perfeccionar el día. El objetivo de este patrón es crear el hábito diario de generar un comportamiento y actitudes que sean efectivos. Paso 1. Revisa el día desde un punto, y aquí por eso es muy importante que te digo que casi la mayoría de los libros repiten lo mismo. Revisa el día desde un punto de vista de agradecimiento y amor. Crea un estado de autoaceptación y amor. Comienza a revisar su día desde el inicio como si estuviese viendo una película. Paso número 2. Encuentre un momento complicado o incómodo y congela ese cuadro. Encuentre ese momento incómodo y complicado, ya sea si no le gustó su comportamiento o quizás el comportamiento de algunas otras personas. Paso 3. Identifica recursos de tu día, identifica los recursos desde otra parte del día, toma los elementos que funcionaron bien durante el día, piensa, observa cómo estos recursos podrán ser útiles para el momento complicado que congelaste en el punto número 2. Paso 4. Usa niveles lógicos y sus recursos para crear procesos y resultados preferidos. Determina lo que no funcionó en ese momento. Compara tu experiencia actual con una en la que haya contado con más recursos. Mantenga en mente los recursos que notó en el paso 3. Use los niveles lógicos para las siguientes preguntas. Espíritu. ¿Qué efecto tuve en la personalidad involucrada? ¿Cómo hubiera preferido afectarlas? Identidad. ¿Quién era yo en esta situación? ¿Qué tipo de persona hubiera preferido ser? Valores. ¿Qué era importante para mí en esta situación? ¿Qué valores hubiera preferido tener? Creencias. ¿En qué creía? ¿Qué claridad o certidumbre hubiera preferido tener? Esto puede ser a nivel intelectual, sentimientos o intuiciones. También puede ser a nivel de probabilidad. Por ejemplo, pensar que algo tiene altas probabilidades de suceder. Capacidades. ¿Qué habilidades usé en esta situación? ¿Qué capacidades hubiera preferido usar? Comportamiento. ¿Qué acciones específicas tomé? ¿Qué acciones hubiera preferido tomar? Paso 5.
Avance la escena con sus procesos y resultados preferidos. Modifíquela hasta que esté conforme. Avance en esta escena con todos sus recursos, retroceda y vuelva a verla. Modifique la escena hasta que se centre y se encuentre satisfecho con ella. La escena deberá hacerlo sentir bien con los resultados positivos, con su comportamiento y actitudes. Cuando se sienta bien, vaya al siguiente paso. Paso 6. Continúe el punto complicado. Ahora continúe avanzando la película de su día hasta que llegue al siguiente punto complicado y congele la imagen. Repita los pasos 2 al 5. Paso 7. Mire los momentos positivos más destacados del día. Una vez que hayas hecho este proceso hasta llegar al final del día, vuelve a hacer brevemente la película en tu mente, mostrando las mejores partes, incluyendo las escenas, mejorándolas en lugar de las versiones originales. Paso número 8. Prueba. En los próximos días vea si puede manejar la situación compleja con los nuevos recursos que ha estado generando en estas sesiones diarias. Como consejo adicional, si realiza este ejercicio en la noche antes de ir a la cama, hágalo sentado en un lugar donde no se quede dormido. Y pasamos al día 6, resuelva antiguos conflictos. Bueno, antes de pasar al día 6, ¿qué nos dice todo este proceso, todo este capítulo en palabras llanas, en palabras más simples? Todo este capítulo nos dice que estés en tu presente, revisando y perfeccionando el día, pero que estés en el aquí y en el ahora, ¿ok? Que estés consciente desde el momento que abres los ojos, del momento que das las gracias por un nuevo aliento de vida y que vayas revisando paso a paso todo lo que sucede en tu día. Para eso tienes que estar consciente, como nos decía Tolle Eckhart, tienes que estar en el aquí y en el ahora. Tienes que ir identificando cuáles son esos disparadores que te hacen sentir mal, cuáles son esos disparadores que te van generando un conflicto, y sobre todo tienes que identificar si ya puedes llegar a ese nivel de control donde puedes apagar eso que quizás pueda ser un problema. Tienes que identificar ese nivel de conflicto y paso a paso irlo apagando, irlo eliminando, convirtiéndote en una persona proactiva, convirtiéndote en esa persona que puede dominar su día a día. Después de que lo hayas revisado, claro, no va a ser fácil el primer día. Hay veces que está uno en piloto automático desde que te levantas hasta que llegas a dormir nuevamente a tu cama. Bueno, pues en ese momento vuelve a repasar todo y te vas a ir dando cuenta en el proceso de que vayas repasando tu día mentalmente, qué sí pudiste hacer, qué no pudiste hacer, cómo lo hubieras hecho mejor, de qué forma hubieras solucionado más una situación. Quizás en la noche vayas a decir, chin, me arrepiento de esta situación, pude haber reaccionado o tomado una mejor decisión, y quizás no estaría a lo mejor sintiendo todavía ese conflicto, esa pena, ese dolor, que esa situación te haya logrado afectar de alguna forma. Cuando tú ya hayas logrado estar en el aquí y en el ahora, en tu día, revisando tu día y al final del día perfeccionándolo, el día siguiente lo vamos a hacer nuevamente mejor. Todo esto es lo que nos dice este capítulo, el día 5, revisando y perfeccionando el día. Ok, bueno, todavía tenemos tiempo para ponerte otro bloque musical y te dejo te dejo con Los Ángeles Azules. Me gusta esta. ¿Cómo te voy a olvidar? Te recuerdo que estamos aquí en Gotitas de Amor con Sonia Villanueva, la sonrisa que no se ve pero se siente, y estamos trabajando este libro de Steve Allen, Programación Neurolingüística en 7 días, ¿ok? Bueno, y ya vimos prácticamente 5 días de todo este contexto, donde en este día 5 nos dice que estemos alertas, que estemos presentes en la revisión
versión de nuestro día y que estemos viviendo en ese aquí y en ese ahora. Bueno, pues déjame decirte que ya estamos casi a punto de terminar programa. El día número 6 dice resuelva antiguos conflictos. Esto lo vamos a ver ya el día de mañana. Mañana vemos día 6 y día 7 donde vamos a trabajar con toda esa energía que quizás todavía tienes por ahí medio almacenada o tenemos por ahí medio almacenada en nuestra psique, en nuestras emociones, con alguna cierta personita o con papá, con mamá, con esposo, con esposa, con hermanos, no sé, con personas que estén allegadas a ti y que de alguna forma tengas algún conflicto que todavía pueda existir a ese nivel subconsciente. Bueno, pues de esto vamos a platicar el día de mañana. Vamos a platicar precisamente de cómo todavía podemos resolver esos conflictos antiguos independientemente de cómo estemos viviendo en el aquí y en el ahora, porque te recuerdo que lo más hermoso es ir destapando esa cañería, limpiando todas esas emociones que todavía pueden estar por ahí estancadas. Bueno, pues déjame decirte que el día de hoy pues es todo por mi parte, no sin antes decirte y cerrar con esta frase de Gandhi que a mí en lo particular me ha marcado mucho. Vive como si fueras a morir mañana, pero aprende como si fueras a vivir siempre. Te recuerdo que nosotros como seres humanos estamos destinados a la grandeza, pero sobre todo no somos un producto terminado y cada día es un día maravilloso, es una nueva oportunidad de vida. ¿Para qué? Para que sigamos esa transformación, para que logremos convertirnos en esa mejor versión de nosotros mismos, en esa maravillosa presencia, en esa maravillosa persona que estás destinada a ser el día de hoy, en este aquí y en este ahora. Pues te doy las gracias nuevamente a todos ustedes que estuvieron aquí conectándose en el chat y a todos aquellos que me están escuchando. Si me estás escuchando, te doy las gracias, infinitamente agradecida por estar en mi vida y sobre todo por permitirme compartir la parte que me corresponde. Nos estamos escuchando el día de mañana y ya sabes, te dejo con nuestra canción de cierre, Jairo Hernández y Gotitas de Amor.